Buenos días, ¿cómo está esta mañana fría? Mi nombre es Jesús Rodríguez, o Chuy Rodríguez, y soy parte del equipo de Watermark en español y estamos muy felices de que hayan podido estar aquí con nosotros. Ustedes son los valientes que pudieron sobreponerse al frío esta mañana. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a estar regresando a nuestra serie que hemos estado llevando durante este año, el año de la palabra, y hoy vamos a estar en el libro de Romanos. Así que si usted tiene su Biblia, le voy a invitar a que abra su Biblia en Romanos y vamos a estar hoy en el capítulo número 5. Así que por favor acompáñeme y antes de comenzar me gustaría que me ayude a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias por tu amor, por tu bendición, por el regalo de la vida, pero por encima de todo te damos gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias porque por medio de tu Hijo Jesucristo, tú nos has dado salvación por gracia y hoy estamos muy, muy agradecidos por eso. Te pedimos que tu palabra hoy penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, que nos cambie, que nos santifique y que nos siga haciendo a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestras mentes y que utilice mi voz y este mensaje para cambiarnos y para llevar gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Romanos fue el libro instrumental para lo que nosotros conocemos como la Reforma. Si usted no sabía, nosotros somos conocidos como protestantes. ¿Alguien sabía eso? Y la razón por la cual nosotros somos conocidos como protestantes es porque en el año 1500 hubo una persona llamada Martín Lutero, un monje, que protestó en contra de la Iglesia Católica y específicamente a la práctica que se le llamaba la venta de indulgencias. Y la venta de indulgencias era simple y sencillamente que una persona que había fallecido, su familiar podía sacarlo de lo que ellos conocían como el purgatorio por medio de una donación, dando dinero, ¿no? De hecho existía el lema de que en cuanto se escuchaba el ruido de la moneda que caía en el bote, el alma era liberada y se iba hacia el cielo. Martín Lutero, este monje, empezó a leer el libro de Romanos y se dio cuenta que no era así, y él protestó. A partir de ese momento nosotros, o lo que se conoce como el protestantismo, nace. Y nosotros nos separamos de la Iglesia Católica y nosotros ahora creemos que la salvación, la vida eterna, el irte al cielo, ya no es algo que tú te ganas por dinero o por méritos, ahora es algo que Jesús nos da por gracia. Y el tema de hoy es precisamente eso, lo que Martín Lutero entendió como lo que le llamamos a la justificación. Vamos a empezar leyendo el primer versículo del capítulo 5 de Romanos, que dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El tema de mi sermón hoy es las bendiciones o los regalos de la salvación o del Evangelio. Y el primer regalo que tenemos es que hemos sido justificados. Y quiero explicarle qué significa esto de que hemos sido justificados. Y regresando un poquito a Martín Lutero, él habla de una analogía que él le llama el feliz intercambio. Y estoy parafraseando, pero Martín Lutero dice que es como si nosotros fuéramos un vagabundo con ropas sucias, apestosos, ropas rasgadas, y de repente llega Cristo con sus ropas reales, perfectas, santas, blancas, y Él toma nuestra ropa y nos viste de la suya. Eso es a lo que Martín Lutero le llamaba el feliz intercambio y era una de las analogías que él utilizaba para explicar lo que era la justificación. Y si utilizáramos esa analogía hoy en día nosotros, podríamos llegar a decir que tú, así como vienes hoy a la iglesia, me imagino que te bañaste, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí.
Por lo menos se vistieron bien, se perfumaron, se pusieron algo bonito y entonces tú pasas por abajo de un puente y te das cuenta que hay una persona que no se ha bañado en días, que no tiene nada y entonces tú llegas y te pones la ropa de esa persona y tú le das a esa persona tus mejores ropas. Eso es la justificación. Y lo que nos enseña esto es que Jesús, cuando encuentra al pecador, a ti y a mí, Él nos ve y nos vemos sucios, nos vemos abandonados, nos vemos mal, estamos enfermos, nos hemos rebelado, somos personas desagradables a su vista en el sentido del pecado. Y sin embargo, Él nos ama tanto que Él se quita sus ropas y nos pone las suyas y Él toma las nuestras y se las pone Él. Esto es lo que es la justificación. La justificación es un término legal que significa que tú eres declarado inocente y en términos de lo que es el Evangelio significa que Jesús es el que asume o toma tus pecados y Él paga por tus pecados. Jesús toma nuestro lugar de culpables y muere en la cruz porque la paga del pecado es muerte por nuestros pecados. Y ahora nosotros tomamos la justicia de Dios, nosotros somos considerados inocentes porque Él ya pagó por nosotros en la cruz y por eso decimos que su sangre nos limpia y borra nuestros pecados. El apóstol Pablo, específicamente hablándole a los romanos unos capítulos antes, nos dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Otras versiones dicen que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pecamos. Y si usted estuvo aquí la semana pasada, se acuerda que hablamos un poquito sobre lo que era el pecado. Y yo originalmente dije que el pecado era quitar a Dios del trono de tu corazón y ponerte a ti mismo en ese trono. Es decir, que ahora tú haces lo que a ti te parece. Y si usted se acuerda, leímos Génesis 3, donde la serpiente le dice a Eva, a la mujer, que no le hagas caso a Dios. No va a pasar nada cuando comas de ese fruto. Lo que Dios no quiere es que te parezcas a Él y que tú ahora decidas o conozcas lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que Satanás está tratando de decir es, ahora tú puedes decidir lo que es mejor para ti. Esa es una forma de ver el pecado. Otra forma de ver el pecado es verlo y podríamos llegar a decir que es un término que se utiliza en la arquería y es a no darle al blanco. Esa es otra forma en la que la Biblia define el pecado. Es decir, que tú y yo fuimos diseñados con un propósito a hacer ciertas cosas o para hacer ciertas cosas y nosotros no hemos hecho eso. Entonces hemos fallado, no le hemos dado al blanco y a eso es a lo que la Biblia le llama pecado. Es hacer algo diferente para lo que nosotros fuimos creados. Y en este sentido es hacer nuestra propia voluntad, quitando a Dios del trono de nuestra vida. Y eso es lo que tú y yo hacemos de muchas formas. Yo sé que hablar del pecado, y la semana pasada hablamos un poquito incluso del infierno, no es algo muy popular. Sin embargo, es algo que la Biblia nos enseña y tenemos que predicarlo. Muchos de nosotros tendemos a minimizar nuestro pecado, a pensar que el pecado en realidad es nada más las cosas moralmente malas, severas. Muchos de nosotros pensamos, bueno, yo soy una buena persona. Yo he hablado con muchas personas y me dicen, yo no he matado a nadie, yo nunca me he robado nada así que digamos que, wow, millones de dólares. Nunca le he sido infiel a mi esposa. Muchos de nosotros pensamos que la atracción al mismo sexo, el homosexualismo, eso sí es en verdad un pecado. Yo nunca le he pegado a nadie y por lo tanto decimos yo no soy tan malo. Pero la verdad es que si leemos lo que Pablo le escribe a la iglesia de Roma en el capítulo 1, están todas estas cosas que acabo de mencionar, sí están y sí son malas y sí son pecados, pero también está la avaricia, la envidia, la calumnia, no sé cómo le digan en su país, en mi país le dicen chisme, chambre, no sé cómo le digan en su país. La soberbia, el ser desobedientes a sus padres, el ser insensatos, el ser desleales.
El punto, hermano, es que todos somos culpables de ser pecadores. Todos hemos fallado al blanco, todos hemos quitado a Dios del trono de nuestro corazón y de nuestra vida, y nosotros hacemos lo que a nosotros mejor nos parece. Y por lo tanto, como dice Romanos, todos hemos pecado y estamos fuera, no alcanzamos la gloria de Dios. Y a lo mejor eso se le hace a usted un poquito radical. Bueno, pero un poquito de pecado, pues si todos lo hacen, ¿por qué Dios es tan malo? Y el pastor T.A. daba un ejemplo excelente la semana pasada cuando estaba predicando sobre esto. Y él decía, en la gripe, ahorita andan muchos con gripe, ¿verdad que sí? ¿Todos entienden gripe? En toda Latinoamérica se dice gripe, resfriado, no sé. Eso es muy común, por ejemplo, si uno va a una escuela. Especialmente entre más chiquitos son los niños, es muy común, ¿verdad que sí? Si alguien llega tosiendo, si ves a un niño con un moco, nadie se espanta. Eso es muy normal. Pero eso no es normal cuando entras a un hospital en donde estás en la unidad de cuidados intensivos. Eso ya no es normal. Si te ven toser o te ven con un moco, ¿qué te van a hacer? Te van a sacar, no te dejan entrar. ¿Por qué? Porque la perspectiva cambia la situación y cambian las cosas. A lo mejor entre nosotros podemos decir, bueno, una mentirita blanca, bueno, esto no fue tanto, solo me robé $30, no es mucho problema. El problema es que cuando lo ponemos en la perspectiva verdadera, estamos hablando de un Dios perfecto, estamos hablando de un Dios santo, estamos hablando de un Dios que es amor y por lo tanto el pecado para Él es severo. Es algo que es inaceptable delante de Dios. Y a pesar de esto, Jesús nos justifica. A pesar de esto, en esta situación de enfermedad, Él toma nuestra ropa sucia y nos da su ropa fina. Él toma nuestro pecado y nos da su vida perfecta. Él toma nuestro lugar en la corte celestial y Él es condenado a muerte por nuestros pecados. Y tú y yo, por la sangre de Jesús, somos declarados inocentes. Eso es la justificación. Pablo se lo explica de una manera diferente a la iglesia en Corinto, en 2 Corintios 5:21, y le dice, al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Un autor conocido dice, en la cruz Dios trató a Jesús como si él mismo hubiese cometido cada pecado cometido por toda persona que alguna vez llegara a creer, aun cuando él no cometió ninguno. Esa es la justificación y ese es un regalo que Jesús nos da por medio de su sacrificio. El versículo 9 de Romanos 5, Pablo nos vuelve a decir, luego, siendo ya justificados por su sangre, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira. Y de eso hablamos la semana pasada. Es que el pecado es tan severo y el remover a Dios de nuestra vida es tan severo que solamente hay dos opciones en esta vida. O Dios está en el trono de nuestro corazón o Dios no está en el trono de nuestro corazón. Esas son las únicas dos opciones. Y aquellos que han removido a Dios del trono de su corazón están bajo la ira de Dios. Son culpables y Pablo nos va a decir en un momento que somos enemigos de Dios. Y como la semana pasada, la bendición del Evangelio es que no nos deja en esa sección difícil en donde estamos perdidos, sino que siempre nos lleva a la vida. Y por lo tanto, Romanos 5:1 otra vez nos vuelve a decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es mi segundo punto. El segundo regalo que tenemos, aparte de ser justificados, es que ahora tenemos paz para con Dios. Es que ya no estamos en enemistad contra Dios, ya no estamos bajo la ira de Dios. Como decía Efesios 2, ya no somos hijos de la ira de Dios, ya no seguimos al príncipe de este mundo. Ahora, por medio de Jesucristo, nosotros tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
en el sacrificio de Jesús, nuestra relación con el Padre, más bien así, se arregla. Por medio de Jesús, ahora que estábamos alejados, ahora podemos regresar y volver a conectar y acceder a la presencia del Padre. Por medio de Jesús, ahora tú y yo podemos darle otra vez al blanco con la ayuda del Espíritu Santo. Podemos hacer la voluntad de Dios otra vez porque hemos sido reconciliados con Dios. Y Pablo elabora un poquito más en el capítulo 10 y 11 y nos dice lo siguiente. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más? Ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. El segundo regalo de la salvación del Evangelio es que nosotros ahora vivimos en paz con Dios. Es que Jesús nos reconcilia con el Padre, es que ya no somos enemigos de Dios. Es que ya no estamos en el grupo de personas que ha removido a Dios de su trono o del trono de su corazón, sino que ahora vivimos del otro lado, pero no por nuestro esfuerzo, sino por el esfuerzo de Jesús. Ya no somos enemigos. Yo no sé si usted ha escuchado de unos misioneros muy famosos, de hecho hay una película de ellos. No sé cómo se llama en español, el fin de la lanza o algo así. En inglés se dice The End of the Spear. Es sobre dos misioneros, o un misionero que se llama Jim Elliot y su esposa Elizabeth Elliot. Y la historia es que Jim Elliot y su esposa, su familia de hecho, se van a una tribu remota en Ecuador. Y entonces ellos están predicando el Evangelio y esta tribu mata a Jim porque no les gustaba que estuviera predicando el Evangelio. Cuando ellos son asesinados, porque es asesinado junto con otras personas, su esposa y su hija sobreviven, ellos no les pasa nada. Y la mayoría de la gente asume que su esposa Elizabeth y su hija, que en aquel entonces creo que tenía 10 meses, se iban a regresar a Estados Unidos. Pero en contra de todo lo que los demás pensaban, ellas deciden quedarse. Y no nada más deciden quedarse, sino que con el paso del tiempo, esta señora Elizabeth, junto con su hija, terminan mudándose a la tribu en donde de las personas que mataron a su esposo. Y lo interesante es que la niña de 10 meses en aquel entonces crece jugando con los hijos de los asesinos de su padre. Y la esposa crece, desarrolla relaciones y se hace casi como parte de esta tribu que asesinó a su esposo. Y esta es una historia que nos parece increíble, pero también es nuestra historia. Pero en esta historia nosotros no somos Jim y tampoco somos Elizabeth. Nosotros en verdad somos esa tribu que asesina al enviado por Dios. Nosotros somos aquella tribu que en verdad buscó asesinar a Jesús. Nuestro pecado es lo que puso a Jesús en la cruz. Pero todavía más que Elizabeth Elliot, el Padre que entrega a su Hijo a morir por nosotros, no nada más se mueve con nosotros y se vuelve parte de nuestra comunidad. No, el Padre, después de que nuestro pecado termina matando a su Hijo, el Padre ahora nos hace parte de su familia. El Padre no nada más nos dice, está bien, te perdono, ahora el Padre nos adopta como hijos e hijas suyos. El Padre no nada más nos adopta como hijos e hijas suyos, nos mete a su casa y nos va a llevar a su hogar para siempre, para estar con Él, por la gracia que Él nos da por medio de su Hijo Jesucristo. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora estamos en paz con Dios. Pero no estamos en paz como el vecino que ya no le habla al otro vecino y ahora están en paz. No. Ahora estamos en paz como los dos vecinos que se pelearon y se mataron a miembros de su familia y ahora se hacen una sola familia. Es imposible de entender con la mente humana.
Porque el Padre, siendo inocente, siendo perfecto, siendo santo, envía a su Hijo, que es igual que Él, a morir por nosotros y nos trae a su casa, nos pone su nombre, nos adopta y nos da la herencia que le correspondía a Él. Ese es el regalo del Evangelio. Y no termina ahí. Seguimos adelante porque ahora ya no nada más somos justificados y tenemos paz con Dios, ahora vivimos bajo la gracia. Ahora tú y yo ya no tenemos que vivir echándole ganas y buscando nosotros ganarnos la salvación. Ahora tú y yo vivimos bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Pablo sigue elaborando y nos dice en Romanos 5:2, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí quiero pasar un ratito. Ya no vivimos bajo el castigo. Ya no tenemos a un Dios que está como Santa Claus, escribiendo las buenas cosas y las malas cosas que haces. Ya no estamos con un Dios que está nada más viéndote a ver a qué hora te equivocas para entonces mandarte condenación y hacer que te caigas o que te vaya mal en el trabajo y ahora te dio cáncer y ahora te va. Ese no es el Dios que tú y yo tenemos. El Dios que tú y yo tenemos es el que vio a ese pecador completamente sucio, rebelde a Él y lo amó y dio a su Hijo. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Dios que Martín Lutero descubrió. No es un Dios que está esperando a que tú le des dinero para que te pueda llevar al cielo. Ese Dios no es nuestro Dios. No es un Dios que te trata con un garrote. Ahora tú y yo, por el Evangelio, por la gracia de Dios, porque Jesús fue a la cruz, vivimos bajo misericordia, vivimos bajo paz, vivimos en libertad. No tenemos que vivir en miedo, porque el favor de Dios para nosotros ya no depende de nuestro rendimiento, sino que depende de Cristo. Lo dije la semana pasada y lo quiero recalcar hoy. La relación con Dios, el centro de la fe cristiana no es una transacción. Nosotros ya no tenemos que prenderle velas, no tenemos que ir de rodillas no tenemos que hacer esto, no tenemos que observar aquello para obtener la gracia de Dios. Nosotros ya hemos sido reconciliados por Dios por lo que Jesús hizo con nosotros. Nosotros no somos una fe o una religión de requisitos. No es haz esto y Dios te bendecirá. No, ahora es Dios ya te bendijo en Cristo y nosotros respondemos a eso. Dios ya hizo todo por nosotros. Dios nos bendice porque nos ama por gracia. La salvación es un regalo completo, no es un intercambio. Cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo, terminado es. Él dijo, ya no hay nada más que hacer. Eso significa que tú ya eres aceptado. Y tú y yo ahora respondemos a eso. Nosotros actuamos, los cristianos actúan desde la aceptación, no para obtener aceptación. Los cristianos obedecemos porque ya somos amados, no obedecemos para ser amados. La gracia cambia la motivación. No solo cambia el comportamiento, porque el comportamiento puede ser falso, pero la motivación no. Y el cristianismo cambia tu motivación. No obedecemos por presión o por culpa, obedecemos por amor. Yo siempre fui muy mal vestido. En México le decimos fodongos. No sé cómo le digan en su país. Pero cuando yo empecé a andar detrás de Carla en la universidad, mis amigos empezaron a burlarse de mí porque de repente empecé a bañarme y a vestirme bien. Yo sé que soy el único.
Era tan fodongo que en la universidad hicieron un juego de eso de los premios, de no sé qué, el mejor vestido, el amigo de todos, bla, bla, bla. Y yo fui uno de los finalistas del más fodongo, así que imagínense. Gracias a Dios había otro que estaba peor que yo. Pero mis amigos se burlaron de mí porque todos notaron el cambio. De hecho, me acuerdo que fue la primera vez que compré un perfume. ¿Y sabe qué fue lo chistoso? Es que Carla jamás me dijo, si no te cambias o si no te mejoras, no vamos a andar. Nunca me dijo eso. Fue iniciativa mía. Estaba tan enamorado, estaba tan perdido en la baba, que yo solito empecé a darme cuenta que dije, oye, esto creo que ya no se ve bien. Y yo solito, respondiendo al amor de esta otra mujer, empecé a cambiar. Y mírenme ahora. Ay. Sigo enamorado. Así es el Evangelio. Es que Jesús ya lo hizo todo por ti. Es que Él ya se entregó en la cruz. Es que Él ya descendió. Es que Él ya te vio en el peor momento. La gracia cambia tu motivación. El objetivo del cristianismo es que no es que te portes bien, es que ames a Dios. Es que tú y yo ya no obedecemos por presión o por culpa, sino por amor, en respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Tú y yo ya no vivimos en condenación. Nuestra deuda fue pagada completamente. No tratamos de darle de vuelta a Dios lo que Él nos dio. La gracia nos da una identidad estable. Somos hijos del Dios eterno, por gracia. Nuestra obediencia fluye del amor, no del miedo. Respondemos en gratitud. Y el último regalo que tenemos es que tenemos esperanza. Para todos aquellos que hemos creído en Jesús, somos justificados, tenemos paz con Dios, vivimos bajo la gracia y ahora también tenemos esperanza. Mira lo que dice la parte final de Romanos 5:2. Por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta frase o esta palabra de nos gloriamos, podemos traducirla también como nos alegramos o nos regocijamos. De hecho, otras traducciones lo ponen así. Y nos alegramos en la esperanza que tenemos de un día alcanzar la gloria de Dios. Tenemos la esperanza de ver y experimentar la gloria de Dios. Podemos vivir nuestra vida sabiendo que lo mejor de verdad está por venir. El saber que esta vida no es todo lo que existe nos da una esperanza y una fuerza que nadie más tiene. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo, porque él elabora sobre esto también. Y en los versículos del 3 al 5 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esta esperanza, que es un regalo que Dios nos da, es una esperanza que nos ayuda para la tribulación. Al cristiano lo que lo sostiene es saber que esta enfermedad un día se va a terminar. Y quiero que me escuches claramente. El cáncer, cualquier enfermedad final, no tiene la última palabra. Sea en esta vida o en la que viene, se va a terminar. Y tú vas a vivir para siempre. Nadie más tiene esa esperanza, hermano. Y no es una ilusión tonta, es la realidad. Y por eso tú y yo podemos tener una paz que nadie entiende. Porque no me importa qué haya pasado. Eso se va a terminar. Y Dios va a arreglar eso. O lo arregla en esta vida o en la próxima, pero se arregla.
La esperanza para la tribulación solo está en Jesús. No nada más tenemos esperanza para la tribulación, también tenemos esperanza para perseverar. Eso es lo que nos da la fuerza de seguir adelante. Es saber que la Biblia dice que el justo se tropieza, pero se levanta 7 veces. ¿Por qué? ¿Porque somos muy fuertes? No, porque tenemos un Dios muy fuerte, siempre. Eso significa que no importa lo que pase, las tribulaciones que vengan, los vientos que vengan, las tormentas que nos toquen a nosotros o a nuestra familia, Dios nos va a llevar adelante. Tenemos esperanza para perseverar. Y todo esto nos da esperanza y nos forma nuestro carácter. Esto nos ayuda a tener un carácter firme, nos ayuda a ser gente paciente, gente que sabe que no confiamos en nuestras propias fuerzas ni en las de otras personas, confiamos en Dios. Aprendemos a ser ecuánimes, aprendemos a ser personas que no nos llevamos por cualquier viento. Tú y yo podemos alegrarnos en la esperanza de un día estar en la gloria de Dios solamente por medio de Cristo. Y el último de los regalos que nos muestra Romanos capítulo 5, que en realidad es el resumen de todos los demás o la fuente de todos los demás, el del cual fluyen todos los demás, es que tenemos su amor. Y antes de leer esto, yo quiero decirles, si no escuchó nada de lo que yo le dije, por favor, ponga atención a estos versículos. Es más, si usted puede, memoríceselos. Romanos 5, del 6 al 8 dice, porque aún siendo nosotros débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El punto de este versículo es muy claro. Es muy raro que alguien muera por un extraño. Nadie da su vida por alguien que no ame, aunque sea una persona muy distinguida o respetada. Y mucho menos por un criminal o un enemigo. Pero Cristo muere por todos nosotros, que éramos sus enemigos y éramos pecadores. Y nos hace sus hijos, y nos perdona, y nos da paz. Y todo esto lo hace por amor, porque nos ama, aunque seamos pecadores. Muchos de nosotros tenemos problemas con el rechazo hacia nosotros mismos. Muchos de nosotros nos sentimos avergonzados de quiénes somos. Muchos de nosotros hemos aprendido a poner caretas o máscaras porque no queremos que la gente vea en verdad quiénes somos. Y a veces pensamos, si la gente en verdad viera quién soy, nadie me querría. Tú y yo somos muy conscientes de nuestros malos hábitos, de nuestros comportamientos tóxicos, de nuestros pecados. Y por eso hemos aprendido a fingir, hemos aprendido a buscar las apariencias. Y muchos de nosotros nos agarramos de otras cosas para distraernos. Por ejemplo, a lo mejor tienes una buena educación y entonces eso es de lo cual tú te agarras. A lo mejor tú has hecho bastante dinero y ese es tu fuerte, esa es tu muleta. A lo mejor tienes un buen trabajo, eres una persona trabajadora y ese es de donde sacas tu identidad. O tu carro, o tu familia. Pueden ser muchas cosas en las cuales nosotros nos apoyamos para sentirnos aceptados o que hemos hecho algo bueno, porque dentro de nosotros nos sentimos tan mal. Porque reconocemos quiénes somos. Pero la belleza del Evangelio es que hay una persona que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Él te creó. Él conoce cada pedazo de ti. Lo bueno, lo malo y lo horrible que no quieres que nadie vea, Él lo conoce. Sin embargo, Él te ama. Nada de lo que tú has hecho, hagas o harás, le sorprende. Él ya lo vio y Él decidió dar su vida por ti.
y se llama Jesús. Y Él te ama. Y en Él ya has sido aceptado. En Él ya has sido amado. En Él ya estás completamente declarado su hijo. Si tú pones tu fe en Él. Él murió conociéndote perfectamente por ti. Él no te dijo a ti, a ver, bueno, espérate, y cuando arregles todo este regadero que traes, entonces voy a morir por ti. Jamás. Él lo hizo antes de que arreglaras todo. Es más, lo hizo para que lo pudieras arreglar. Él lo arregló por ti. Él lo está arreglando por ti. En Jesús podemos dejar de fingir porque somos total y absolutamente amados, porque somos aceptados, porque somos perdonados, porque somos abrazados por el Padre. No tenemos que ganarnos su aprobación ni su amor. Él, Jesús, ya lo hizo por nosotros. Y yo quiero decirte que si tú no conoces ese amor hoy, está disponible para ti. Si tú llegaste hoy y nunca has experimentado el amor de Dios para un pecador, está completamente disponible para ti hoy. Y nos encantaría al final hablar contigo y explicarte un poquito más y responder tus dudas, pero de eso se trata esta iglesia, de predicar ese amor que es para todos. Hoy Jesús te ofrece ese perdón real y esa vida nueva si tú decides entregarle tu vida a Él. Y termino diciendo, ¿qué significa esto para mí? Y este es un recordatorio para todos aquellos que ya hemos puesto nuestra fe en Jesús. Significa que tú y yo ya tenemos acceso a la presencia de Dios. Quiere decir que en cualquier momento, cuando tú quieras, tú puedes abrir la boca y Dios te está escuchando en ese momento. Tienes acceso a la presencia del Padre. Significa que Dios ya se complace en ti. Significa que Dios cuando te ve, Él sonríe porque Él ve a su Hijo Jesucristo y el sacrificio de Jesucristo en ti. Quiere decir que tú ya eres hijo de Jesús, que ya estás limpio, hijo del Padre, que estás perdonado, que has sido hecho nuevo. Significa que Dios tiene un plan para ti. Significa que tú ya no tienes que estar elaborando todo el tiempo lo que tú vas a hacer y planear y estarte mordiendo las uñas porque no sabes lo que va a pasar. Ahora puedes poner tu confianza en un Dios que tiene un plan para tu vida y que te ama. Quiere decir que Dios provee para ti, que Dios cuida de ti, que Dios te da lo que tú necesitas y que ya no necesitas estar pensando como los demás. Y significa que tú eres un embajador de este mensaje. Significa que ahora tú eres el que tiene que llevar este mensaje a otras personas. Este mensaje no es nada más para nosotros, este mensaje es para todos alrededor de nosotros. Amar a Dios significa también amar al prójimo. Así que permíteme animarte a hacer algunas cosas esta semana. Te quiero animar a que dediques tiempo a la oración, que leas otra vez Romanos 5 del 1 al 11 y que mientras lo estás leyendo le des gracias a Dios por lo que es tuyo por medio de Cristo. Y que si tú estás a lo mejor dudando de lo que está diciendo Romanos 5, que tú le preguntes al Señor, ¿en qué área de mi vida necesito invitarte a que tú seas el Dios de mi vida, a que yo pueda entender tu gracia? Y si a lo mejor estás en una etapa de sufrimiento o dolor, si a lo mejor estás batallando con una enfermedad o con alguna situación difícil, te quiero invitar a que vuelvas a leer los versículos del 3 al 5 y le pidas a Dios que la esperanza de su gloria te dé la fortaleza para seguir adelante. Y que ores por perseverancia para que un día tú y yo podamos alcanzar, solo por medio de Cristo, la gloria de Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permitiste escuchar tu palabra. Y te damos gracias por el gran amor que nos has mostrado. Te damos muchas gracias porque tú ya nos has dado todo lo que necesitamos. Gracias porque eres un Dios de amor.
Ya no tenemos que ganarnos las cosas. Ahora podemos vivir en libertad. Ahora podemos vivir en libertad, en gracia. Y respondemos simplemente a que tú ya nos has dado todo. Y Señor, te pido hoy encarecidamente por cada persona que está aquí que no te conoce. Te pido que tu Espíritu Santo toque las vidas, los corazones, las mentes de cada persona para que lleguen al arrepentimiento, para que puedan tener fe y te puedan dar su vida, que experimenten todos estos regalos que tu amor nos da. Te lo pido en el nombre de Jesús.